para corregirnos, para marcarnos el camino, que es el que es grato delante de Dios, nosotros vamos a ver que las manifestaciones del amor y hablar del amor es algo que no solamente lo vemos en texto, sino que lo vemos en ejemplo en una enorme cantidad de veces en la iglesia, en la escritura. Y por tanto, no debe extrañarnos, sino que debe alegrarnos el poder meditar profundamente en algo tan, pero tan importante. Recordamos el contexto en el cual esto está escrito, amados hermanos. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos corintios, una iglesia en la cual estaba dividida. ¿Por qué? Porque habían hombres, habían personas que querían levantarse sobre las otras. Habían personas amadoras del nombre, habían personas que pasaban por encima de los demás. Y habían personas que también, por eso mismo, buscaban los dones. Habían personas que, en general, caminaban solas y se olvidaban del amor. El apóstol Pablo, entonces, que esto empieza a hablar de los dones en el capítulo 12, ¿cierto? Empieza a decir, bien, está bien, hay que tener dones, es necesario para la iglesia, los dones son para ejercerse en la iglesia de Cristo, pero hay un camino más importante, hay algo más, pero más importante, mucho más importante que seguir el camino de los dones, mucho más importante que seguir el camino del conocimiento, y este es el camino del amor. Y es así entonces como nos acercamos a este pasaje de 1 Corintios 13 que hemos estado viendo continuamente, donde el apóstol empieza a hacer una descripción gráfica del amor, lo que tiene el amor, lo que no debe tener el amor, cuáles son quizás las características mismas del amor. Y es así entonces que nosotros la semana pasada, al introducirnos a este versículo número 5, hablamos de que el amor no hace nada indebido, ¿cierto? Alguien que ama no hace algo indebido. Hablamos quizás de manera extendida la semana pasada respecto de esto. Pero hoy día, esto solamente a modo de introducción, hoy día vamos a hablar de otro elemento entonces que el apóstol Pablo aquí nos enumera. Y dice que el amor no busca lo suyo. Amados hermanos, sin lugar a dudas, quizás estas pequeñas palabras, no busca lo suyo, son 4 palabras muy cortas. Quizás estas palabras se encierran en general la gran mayoría, podríamos decir, o el mayor entendimiento de lo que realmente es amor. Si nosotros pensamos, ¿cierto?, que el amor implica no buscar lo suyo, nosotros podríamos, por decir una aplicación o por darle una explicación a esto, es que el amor no busca el bienestar propio. El amor no busca ni la comodidad propia. El amor no busca, hermanos amados, la satisfacción propia. El amor no busca la prosperidad propia. El amor no busca nada en uno mismo. Esto es realmente importante porque en palabras simples esto habla de despojarse. El amor en sí mismo, el amor, hermanos, cuando uno ama, se debe despojar de uno mismo. Despojarme de lo que para mí es importante, de lo que para mí incluso es lo deseable. Hermanos, amar me va a implicar pensar justamente en bienestar, pensar en comodidad, pensar en crecimiento, pensar en prosperidad, pensar en protección, pensar en un montón de cosas buenas, pero no mías, sino que la de los demás. El amor o el ejercicio del amor, amar, me va a implicar dejar de pensar en mí para ir a pensar en el bienestar de los demás. Nosotros ya cuando vimos el pasaje anterior, ¿cierto? Dice que el amor es benigno, busca el bien de los demás, que el amor es sufrido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo cuando me niego a mí mismo, cuando yo me despojo, sufro, hermanos. Esta es una realidad. Cuando yo me saco de mí mismo, yo sufro. Y esto es necesario en el amor. Y pensando quizás en el amor y en despojarme, hermanos, de mí mismo para amar a los demás, quizás es importante llamar a la primera reflexión, al primer pensamiento, ¿no? Que nosotros podamos meditar y pensar en esto. Porque cuando nosotros
amamos o decimos amar, cuando decimos yo hago esto por amor, tenemos que pensar muy bien en nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque si yo pienso y le pregunto, amado hermano, cuando usted ama, ¿piensa realmente en el otro o está pensando en sí mismo? Esto es importante. Esto es algo que realmente sucede. La gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos, hermanos, y esto lo digo sin temor a equivocarme, es hacer cosas que se ven bien, pero que de verdad lo profundo o la comodidad o el pensar está en uno. Cuando somos esposos, padres, cuando somos hermanos, ¿cierto? Generalmente nosotros hacemos muchas obras, ¿no? Hacemos favores, hacemos esto, ayudamos, un montón de cosas. Pero poco reflexionamos, hermanos, en verdad, quizás siendo grave en esto, poco pensamos en la verdadera justificación de nuestras acciones, ¿cierto? Poco meditamos en lo que hacemos. Generalmente nosotros nos movemos más instintivamente, ¿cierto? Nosotros en general nos movemos más por instinto y sin el afán quizás de hacer una explicación acabada del instinto que tiene una serie de explicaciones filosóficas y de humanistas y de la psicología y de un montón de cosas. Nosotros, mirándolo de una manera bien simple, podemos pensar que el instinto es una reacción que nosotros hacemos sin meditar nada. Se cae una taza, ¿cierto? Y usted no medita si es que la taza se está cayendo, no medita ni en el ángulo, ni si qué podría pasar si es que se cae o no se cae. No tiene tiempo, solamente baja y se cae. Toma la taza, ¿cierto? Asimismo, nosotros hacemos muchas cosas por instinto. Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña, tenía 1 año menos, ella despertaba en la noche porque necesitaba mamadera. Y mi esposa, mi esposa, a las 3 de la mañana me decía, despierta, la mamadera. Y yo me levantaba rápido, ¿cierto? No me daba ni cuenta, estaba durmiendo todavía, me levantaba, estaba haciendo la mamadera y y lo hacía. Está bien, es algo que uno lo hace, pero eso era instinto, yo ni siquiera pensaba lo que estaba haciendo, ¿cierto? Nosotros hacemos también muchas cosas por instinto. Muchas cosas en nuestra vida se hacen por instinto, hermano. Y ojo con esto. Porque nosotros, al hacer cosas llevadas por el instinto, así de una manera rápida, tendemos a caer claramente en un montón de despreocupaciones. Por ejemplo, en la iglesia pasan muchas cosas. Aquí nosotros también hacemos muchas cosas instintivamente, ¿no? Termina el culto, no sé, estamos saludando, no veo a mi hermano que no lo había visto una semana, y lo saludo, le levanto la mano, voy. No medité en nada, yo fui a saludarlo nomás, pero no me di cuenta que al lado venía una hermana a saludarme también, entonces ella vino y pensó, bueno, me hizo un desprecio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se arrancó cuando yo lo fui a saludar. No hay una mala intención en ello, hermanos, sin lugar a dudas. No hay una mala intención en ellos, sin lugar a dudas. Pero, hermanos, el daño está hecho. El daño sin querer darnos cuenta está hecho. Las relaciones personales están plagadas de esto, hermanos amados. Y sobre todo en una iglesia donde nosotros continuamente tenemos comunión, nos relacionamos los unos a los otros, estamos nosotros condicionados por corazones perversos, hermanos. Y, hermanos, nosotros tenemos que aterrizar quizás nuestras acciones. Yo digo esto, hermanos amados, y estoy haciendo toda esta explicación porque quiero apuntar a algo en particular, y es un verdadero involucramiento. Quizás un ejemplo de esto es, nosotros almorzamos acá todos juntos, y de repente viene un hermano y no trajo almuerzo, ¿cierto? No trajo almuerzo. Lo que hacemos es instintivamente, yo te doy comida rápido, ¿cierto? Es una buena acción. Te doy comida y te doy comida. Perfecto, cumplí. Pero hay algo que no se hace, que es lo que nosotros, cuando empezamos a reflexionar, sí deberíamos hacer. Es acercarnos a este hermano y decirle, hermano, ¿por qué no trajiste comida? ¿Qué te pasó? ¿Tienes algún problema? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? Una, el actuar instintivamente, como para sacarme el problema, ¿cierto? Y otra es donde yo realmente me involucro,
donde yo realmente salgo de mi comodidad, ¿cierto? Salgo de mi lugar de donde estoy tranquilo y voy a involucrarme con un problema. Esto generalmente también pasa con las colectas. Esta crítica la hemos hecho muchas veces. Vamos a ayudar al hermano Juanito que está con un problema X, ¿cierto? Con una enfermedad X. ¿Quién quiere donar dinero? Todos levantan la mano. 20.000, 10.000. ¿Quién quiere ir a ese lugar a verlo, a lo que sea? Nadie quiere ir. Nadie se quiere involucrar. Es fácil sacarse, ¿cierto?, el peso de la conciencia por hacer algo, pero sin involucrarnos, hermanos. Esto habla, hermanos, de que en general nosotros amamos o hacemos acciones que se ven de amor, pero que realmente están buscando el bien propio. ¿Por qué? Porque en general, y esto también sucede relacionado con lo mismo, nosotros damos o cedemos a ciertas cosas solamente para que no me molesten más. Como el mendigo, que es cierto, que va a pedir plata mientras yo voy caminando en la calle. Toma, te paso plata, pero para que te dejes de molestar. Suena cruda, suena fea esta manera de expresarlo, ¿no? Pero hermanos, en la gran mayoría de las veces nosotros actuamos de esta manera, sin involucrarnos, sin realmente ser partícipe de. Y esto, hermanos, también lo introduzco para hacer referencia a una palabra sumamente importante que debe ser la característica de todo cristiano. Y es la palabra compasión. La palabra compasión, hermanos, tiene su etimología en básicamente sufrir, tener dolor y compartirlo. La compasión es básicamente compartir el dolor. La compasión es algo que lamentablemente de las iglesias cristianas está desapareciendo. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas en general cada día se están más antropocéntricas, ¿cierto? Están más centradas en el hombre, en hacer sentir bien al hombre, en que tú te vengas a este lugar y te sientas básicamente como un cliente satisfecho, pero se ha eliminado el verdadero mensaje del Evangelio y el ejemplo de Cristo, el cual es la manifestación misma de la compasión. Hay un pasaje muy hermoso, hermanos, en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15, dice así. Aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Quiero quizás dejar la lectura aquí, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros tenemos que meditar. Cristo sintió compasión, se compadeció, sintió el dolor de otra persona, ¿cierto? Pero no basta con sentir las cosas. Nosotros muchas veces tenemos una compasión quizás superficial, ¿cierto? Me duele, pero no voy a hacer nada al respecto. Veo el sufrimiento, veo el dolor, veo el problema, pero no hago nada. Jesús podría haber dicho, se compadeció de ella y seguir su camino, ¿no? Si la Escritura lo dice, que Él se compadeció, es porque realmente ese sentir estuvo en su corazón. Pero la compasión nunca debe venir sola, hermano amado. La compasión nunca debe venir sola. Y el ejemplo está en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Y le dijo, se compadeció de ella y le dijo, no llores. En primer lugar, ya vemos entonces que no solamente hizo la vista gorda, sino que se acercó a ella, no le gritó ni mucho menos. Se acercó a ella, se involucró con la viuda de Naín, ¿cierto? Fue a hablarle. No sabemos si es que en ese momento la abrazó, no sabemos, muy probablemente. El carácter compasivo de Cristo era una cosa evidente, ¿no? El cómo Él realmente sentía con los que sentían. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Cristo no solamente, hermanos, se compadeció y dijo, sí, sentí esto, sino que
formó parte del problema, ¿cierto? Se involucró realmente en el problema, se hizo partícipe del problema. Pero también se involucró, podríamos decir, incluso emocionalmente con ella. Hay una comunión. Hermanos, la compasión es una característica de Cristo que debe estar en cada uno de nosotros. Y por tanto, esta compasión que habla justamente de empatía, de comunión, ¿cierto?, de involucramiento, es algo que en nosotros debe estar, porque nosotros somos una iglesia, un cuerpo diferente en el cual todos debemos estar conectados, todos debemos estar en un mismo sentir. De hecho, el apóstol Pablo habla en esta carta, en la introducción, ¿cierto? Hermanos, les encargo que por favor sean todos de un mismo sentir, que piensen lo mismo, que haya un espíritu. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un tiempo donde en la iglesia o en las iglesias se vive una especie de individualismo, ¿no? Tú tomas tu bandera, anda por allá, tú tomas tu bandera, anda por acá. No, hermanos, la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual debe estar unido, cada uno de nosotros apoyándonos como un ejército, ¿no? Codo a codo, ayudándonos. Y eso, hermanos, quizás es muy bueno pensarlo así, en una analogía. En una guerra, hermanos amados, se muestra lo peor y lo mejor de las personas. Se muestra la crueldad más terrible de las personas, pero se muestra también lo mejor de las personas, por cuanto las personas están dispuestas a morir por los demás, ¿cierto? ¿De qué habla cuando un soldado entrega su vida por los demás? Cuando de alguna manera están en inferioridad numérica, ¿cierto? Van a ser todos asesinados y alguien toma una granada y dicen, váyanse, yo voy a morir por ustedes, sálvense. ¿Qué es lo que hay en él, en ese soldado? Hay un entendimiento, hay una disposición del corazón, hay una entrega cuando él dice, yo no voy a buscar nada mío. A mí no me importa nada de mí. Incluso estoy dispuesto a sufrir, a ser triturado por esta bomba, pero yo con esto voy a lograr que ustedes se salven. Es una analogía correcta, ¿no? De lo que debe haber en el corazón del creyente. El corazón del creyente, el de cada uno de nosotros, debe ser ese, como el del soldado, buscando el bien de los hermanos, negándome a mí mismo, negando a lo que yo creo, a lo que yo quiero, hermanos amados. El ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo, quien se entregó en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros, por amor a su iglesia. No pensando en lo suyo, sino que despojándose, hermanos amados. Ahora bien, un creyente, hermanos, un creyente, al buscar lo suyo, al buscar su prosperidad, a buscar el levantamiento de su nombre, un creyente, al buscar su bandera, a buscar su comodidad, al buscar todo de sí, se aleja totalmente de la compasión. Son dos cosas totalmente opuestas. No es un fruto cristiano, no es un fruto creyente el buscar y levantar una bandera según lo que yo creo y lo que quiero. Eso es anticristiano. Totalmente ajeno a la compasión, total ajeno a la misericordia. Y el punto de esto, hermanos, y aquí que esto también es importante que la iglesia lo entienda, es que el hecho de que alguien se levante o siga esto o de alguna manera no quiera negarse a sí mismo, es la naturaleza misma hablando en nuestros corazones. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros carga con un corazón orgulloso. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un corazón que desprecia la compasión. Cada uno de nosotros no le gusta, hermano, involucrarse. A cada uno le gusta recibir ciertamente la compasión. Nos gusta recibir el abrazo, la preocupación, la ayuda. Amamos ser ayudados, amamos tener atención, amamos todo eso, pero no estamos dispuestos a darla. Muchas personas se acercan a las iglesias esperando que se les den cosas. Me voy de este lugar porque no me han dado esto, no me han dado esto otro. Nunca, hermanos, nunca ninguno de nosotros debe estar esta forma de pensar, de decir,
me voy de este lugar o no estoy cómodo en este lugar porque no me dan. Todo lo contrario. Preocúpese de cuánto usted da. Escuchaba a alguien por ahí decir, las fallas de los otros no te dan derecho a fallar a ti. Y es una realidad. Y por tanto, las ausencias de atención, de amor y de un montón de cosas que tú veas en la iglesia, no te dan derecho a ti de no amar. Porque amar, hermanos, es un mandato de Cristo a la iglesia. Tú no debes amar, servir, entregarte en pos de lo que veas en los demás y de la respuesta. Eso realmente no es amor. Si tú estás de alguna manera calculando tu amor, si tú estás disponiendo tu amor, si tú estás cuantificando tu amor, si tú estás de alguna manera dosificando la manera en que tú estás amando a la iglesia, ¿por qué? Porque la estoy midiendo en virtud de cuánto a mí me están dando, es que tú no estás amando. No estás amando. El amor de que el apóstol Pablo habla aquí es un amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Ahora, pensándolo de una manera mucho más correcta, es que nosotros ya recibimos todo a cambio, hermanos. Un creyente ya recibió todo el pago, todo el oro que podríamos haber recibido de nuestras acciones. Si de aquí en adelante, piensen esto, si de aquí en adelante usted se porta como el creyente, el más piadoso, el más derecho, el que hace más acciones, el que entrega más, el que más sufre, el que más se despoja. Si usted hace una vida total de entrega a la obra de Cristo, aunque usted haga todo eso, usted ya recibió más de lo que ha hecho y de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque usted recibió a Cristo. El que recibe a Cristo ya tiene todo. Cuando uno recibe a Cristo, uno ya no debe esperar nunca nada más a cambio. Usted ya lo recibió todo. Y por tanto, cuando usted ama a la iglesia, usted lo ama porque ama a Cristo. Lo ama de alguna manera para responder a ese Cristo precioso que lo salvó. No para recibir de los hermanos un aplauso, no para recibir de los hermanos una felicitación en el hombro que lo hiciste bien, muy bien. Vamos a felicitar a tal o cual persona porque hizo esta cosa. No, hermanos. Ese es el orgulloso corazón que está en cada uno de nosotros, que grita y gime cuando nosotros lo hacemos callar. Nuestros corazones son orgullosos, hermanos. Y nosotros no tenemos problemas en pintar, dibujar, tergiversar incluso nuestras buenas acciones, entre comillas, como algo bueno, sabiendo que en nuestro corazón estamos buscando el bien propio. Amamos buscar el bien propio. La comodidad propia, mi nombre, mi gloria, mi bien, mi razonamiento, mi sentir, mi estatus. Si pudiéramos identificar, hermanos, todas estas manifestaciones en una sola palabra, quizás la palabra que nosotros todos se nos viene a la mente, hermanos, es el orgullo. El orgullo, hermanos, es el peor de los enemigos de un creyente. El orgullo es ese otro yo que usted tiene en su corazón que continuamente está tratando de a usted pervertirlo. El orgullo es aquel que le está diciendo continuamente en su cabeza: todo lo que dice Cristo está mal. Lo que yo digo está bien. Y es más, el orgullo nunca tiene una forma de pensar igual a la de Cristo. No se alinean. Es todo lo contrario. La palabra dice blanco, el orgullo dice negro. ¿Cierto? La palabra dice arriba, el orgullo dice abajo. Es así, continuamente. De hecho, la palabra nos habla, ¿cierto?, del corazón, que donde sale básicamente, donde se manifiesta el orgullo, que dice la escritura del corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, así lo dice Jeremías. ¿Por qué? Y termina preguntando, ¿y quién lo conocerá? El punto es que ni siquiera, hermanos, ni siquiera nosotros conocemos nuestros corazones. Nosotros no conocemos las profundidades de nuestro corazón, por eso no tenemos ni que dejar hablar, hermanos, a su corazón. Hay que callar ese corazón que sale, ¿cierto?, hablando. No, hay que acallarlo. ¿Por qué? Porque puede salir con unos disparates, hermanos, y hacernos, si nosotros empezamos a hacerle oído a él, vamos a tomar caminos que quizás ¿dónde terminen? Hay que acallarlo, ahórquelo,
Si Él es su peor enemigo, hermanos. Y ojo con esto es algo general, todos cargamos con ello, todos cargamos con nuestros corazones. Y esto no es una lucha nueva del hombre. No es algo que hoy día está el orgullo ahí mostrándose. No, hermanos. Muchas veces culpamos, no sé, a la sociedad, al ambiente, a la oferta que vemos, ¿cierto?, en todos lados, para decir, no, es que ellos tienen la culpa del... No, hermanos. El hombre, desde que cayó en el Edén, ha luchado con su propio corazón, con la perversidad de su corazón y con las consecuencias de las inclinaciones del corazón perverso. Lo que dice Génesis 6.5 en un momento. Dice así la palabra, Génesis 6.5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón a Dios. Desde que el hombre cayó, empezó, hermanos, a pervertirse. La maquinación del corazón del hombre es continuo mal. Mal, mal, mal. Y es así que nosotros sabemos que en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Más adelante el Señor dice, me harté de este mal, no quiero más este mal, y voy a hacer caer mi ira sobre ellos. Y el Señor envió al diluvio, ¿no? Y de hecho condenó en ese sentido, en un sentido, la creación. Mató a todo ser viviente, pero no se olvidó de su amor. Dijo, los voy a preservar, voy a guardarlos. ¿Qué sucede después en Génesis 8? Y edificó, Génesis 8, versículo 20 en adelante, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Pero todo este ataque constante de todas estas influencias no son más que una llama dentro del corazón de los hombres. Los ataques, hermanos, que nosotros recibimos de los medios, de la influencia, de todos lados, son básicamente un combustible que en nuestro corazón perverso prende. Y ojo con esto, hermanos, porque el combustible, o sea, la llama está ahí. Cada uno de nosotros tiene una llamita en el corazón. Y estamos muy atentos, hermanos, a encenderla. Una palabra, ¿cierto? Una lisonja, ¿cierto? Una consigna que nosotros queremos abrazar. Cualquier cosa que nosotros podamos tomar para levantar nuestro orgullo, lo vamos a tomar. Aquí el Señor, ¿cierto? Con Noé hizo un pacto. Nunca más voy a volver a destruir al hombre. Pero el hombre sigue siendo malo, hermanos, igual. La maldad no se acabó en el diluvio. Nosotros somos una manifestación, digamos, real de la maldad. Cada uno de nosotros. Es cosa que usted escuche su corazón un ratito y se va a dar cuenta de las cosas que quiere hacer o que quiere decir. Hay que acallarlo, hermano. La inclinación del hombre siempre ha sido entonces en su corazón maligna. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro esto, y lo digo ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, no mentimos porque se nos dio la oportunidad de mentir o porque me tenía que proteger. Nosotros mentimos porque de corazón somos mentirosos. Usted y yo somos unos mentirosos de corazón. No nos vengamos, ¿cierto? Porque básicamente alguien hizo algo y era justo que nosotros hiciéramos. No, hermanos, nosotros nos vengamos porque somos vengativos de corazón. De hecho, no nos sentimos mal cuando alguien nos dice algo, cuando nos ignoran. No es ese el hecho que nos hace sentir mal. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros en general somos unos orgullosos. Porque donde no hay orgullo, donde no existe el orgullo, la ofensa no resbala. Si usted en su corazón se molesta porque le dicen algo X, despreocúpese tanto de lo que le dicen y preocúpese más por qué a usted le afecta tanto. Y es porque usted está escuchando mucho a su corazón, ¿cierto? Hermanos, esta es una realidad.
Aquel que no sabe contra quién lucha está condenado a perder. Y si hay un enemigo real, pero real para nosotros, ese es el corazón, el orgullo. El orgulloso corazón que nos habla día a día, ámate, quiérete. ¿Por qué? Porque el corazón orgulloso no le gusta, hermanos, ser atacado, no le gusta ser menoscabado, al corazón no le gusta ser humillado, al corazón no le gusta ser ignorado, al corazón no le gusta hacer sacrificios por los demás, al corazón no le gusta salir de su lugar de comodidad, al corazón no le gusta sufrir, hermanos. El corazón orgulloso que hay en nosotros no le gusta dejar de mirar por sí mismo. Por el contrario, quiere levantarse con una bandera y decir, yo soy importante. Me interesa aquí que se cumpla o que se haga lo que yo quiero, ¿cierto? El corazón es el que grita, no perdones. El corazón grita, no aguantes, no te humilles, no te bajes, ¿cierto? El corazón es el que te dice, no te involucres. El corazón es el que te dice, protégete, vela por ti. Hoy día vemos consignas en el mundo, ámate a ti para que puedas amar a los demás. Eso a la luz de la fe es basura, hermanos. Es una consigna demoníaca. Ama a Cristo para que puedas amar a los demás. Tú no, tú al último. El orgullo es el que hace buscar lo nuestro, hermanos. Y por consecuencia nos lleva a despreciar a los demás hermanos. El orgullo que te hace buscar lo tuyo te impide ser benigno. El corazón orgulloso que te hace buscar lo tuyo te hace envidioso. El corazón orgulloso que busca lo suyo te hace jactancioso. El corazón, ¿cierto?, que es orgulloso, que busca lo suyo, se envanece. El corazón orgulloso, ¿cierto?, que busca lo suyo, se sufre, no está dispuesto a sufrir, ¿cierto? Que nadie me haga sufrir. Hermanos, debemos despojarnos de todas estas cosas. Despojarnos. El despojo quizás es una palabra de la cual poco se habla, ¿no? Nosotros entendemos despojarse cuando se le quita algo a alguien, ¿no? Por ejemplo, en un embargo, una persona no paga una deuda X, lo demandan, lo que sea, van a su casa y le embargan, le quitan todo. Eso es un despojo. Son mis cosas que te las quitan. Mucha gente, ¿cierto? Nosotros lo vemos a través de la historia. No sé, Segunda Guerra Mundial, campos de concentración. Las personas eran totalmente despojadas, no solamente de sus bienes, sino que incluso de su humanidad. Pero eran despojadas a la fuerza, ¿cierto? De hecho, la idea de raparlos no solamente tenía una idea, ¿cierto?, sanitarias, ¿cierto?, sino que se les cortaba el pelo también para que se les quitara su identidad. La idea no era solamente despojarles de alguna manera de sus cosas materiales, sino de su propia humanidad, de su propio ser. Eso se hacía a la fuerza, hermanos. Y el humano, continuamente, en su perversidad, ha tratado de despojar a los demás para ganar poder. Pero el cristianismo no plantea eso. El cristianismo plantea un despojo, ¿cierto? Pero un despojo que nosotros decidimos hacernos a nosotros mismos. Es el decir, yo tengo estas cosas, pero las voy a tener por basura, no me interesa. El apóstol Pablo hace una cosa similar, ¿no? ¿Vamos a jactarnos de cosas? Yo soy judío, ¿cierto? La tribu de Benjamín, circuncidado, criado a los pies de Gamaliel, maestro de la ley. Hermano, yo soy fariseo de fariseos, soy top of the line. Pero eso para mí es basura. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, vale mucho más que eso. Y Cristo no solamente vale más que mi casa, mis cosas, no, hermanos, vale más que mi nombre. Cristo vale más que mi comodidad. Cristo vale mucho más que mis tiempos. Cristo vale mucho más que mis planes. Cristo vale mucho más que mis pensamientos. Cristo vale mucho más que todo, hermanos. Y por tanto el llamado de Cristo es decir, hermano, ¿tú quieres venir en pos de mí? Niégate.
niégate. Mateo 16:24. El que quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere caminar conmigo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros es justamente no buscar lo nuestro, hermanos. Despojarnos es lo mismo que negarse, es lo mismo que negarnos a buscar lo nuestro. No podemos amar si buscamos lo nuestro. Amar nos va a llevar a buscar lo de los demás, no lo mío. El amor no busca lo suyo. El amor no tiene comunión con el orgullo. Mientras yo más orgulloso soy, menos amo. Mientras más quiero amar, menos orgulloso tengo que ser. Hermano, yo sé que esto es contrasentido, es contraintuitivo, claramente, es contracultural, de todas maneras, es contra todo, pero hermanos, esto es cristianismo. Y el cristianismo no es como las demás cosas. Nosotros no pertenecemos a este mundo ni a esta cultura. Nosotros pertenecemos a un reino diferente, el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo las reglas son diferentes, hermanos. El mundo te dice levántate, el reino de Cristo te dice humíllate. El reino de aquí del mundo te dice tu nombre es importante, el reino de Cristo te dice tu nombre no importa para nada. El reino de aquí del mundo te dice prospera y hace todo, el reino de Cristo te dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadidura. El reino de este mundo te dice disfruta la vida porque la vida es corta. El reino de los cielos te dice tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Son cosas diferentes, hermanos, son reinos diferentes y no podemos tratar de traer el mundo a la iglesia para que la iglesia se acomode al mundo. Eso, hermanos, no tiene sentido. Nosotros aquí tenemos un tesoro, hermanos. Y somos llamados, hermanos, en este reino a tomar nuestra propia cruz. Y tenemos ejemplo para ello. Cristo. Cristo tomó la cruz, hermanos. Y nosotros somos llamados a tomar la cruz. Tomar nuestra cruz y estar dispuestos a sufrir, ¿por qué no?, las burlas como Cristo las sufrió cuando Él tomó la cruz. Debemos estar dispuestos a cargar el peso de la cruz, porque es pesado, hace sufrir, aunque las fuerzas ya no estén, pero hacerlo como Cristo lo hizo. Cristo fue solo, nosotros tenemos la ayuda de Cristo. Debemos estar también dispuestos a aguantar el camino que es largo, sin desfallecer, con nuestros ojos puestos en el Gólgota, tal como lo hizo Jesús. El camino hay que recorrerlo cargando la cruz, amados hermanos, sufrir los golpes y seguir caminando tal como lo hizo Jesús. Debemos tomar esa cruz como una decisión diaria, hermanos amados, porque eso es lo que nos dice Jesús. Tenemos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que se despojó, hermano. Yo sé que este pasaje lo hemos dicho un montón de veces, pero es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Hay joyas supremas en la Escritura. Toda la Biblia es una joya, ¿cierto? Pero hay joyas que son supremas, pasajes que revelan verdades maravillosas. Y justamente lo vamos a citar nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, hermanos. El despojo y el amor. No buscar lo nuestro. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Por tanto, amados, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, lo mismo que dice en Corintios, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermanos, el ejemplo está dado. Nosotros somos llamados a seguir los pasos de Cristo. Y eso implica, hermanos, despojarnos, no buscar lo nuestro, amar y amar, hermanos. Buscar amar a los demás independiente del costo que tengamos que pagar. Les pido que podamos orar. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por poder meditar en el amor de Cristo hacia nosotros y en el amor que nosotros tenemos que tenernos los unos a los otros. Ruego a usted, bendito Padre Celestial, que nos ayude como iglesia a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos, a ayudarnos, a guiarnos, Señor, en amor, a sostenernos, amado Dios, a poner al otro por encima nuestro. Bendito Dios, para seguir el ejemplo de su Hijo amado. Damos gracias, Señor, porque tenemos la bendición de su palabra, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén. Hermanos, les invito a cantar un himno.